Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Ángel Casal Casado era concejal del Ayuntamiento de Sevilla en la convulsa Segunda República, cuando el 18 de julio de 1936 España vivía el golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular. Casal había sido directivo del Partido Radical de Martínez Barrio y de la Unión Republicana, y cuando los sublevados entraron en el consistorio, era el único edil que permanecía junto al alcalde electo, Horacio Hermoso. Cuando fueron encañonados a punta de pistola, ambos manifestaron su fidelidad al gobierno, por lo que fueron detenidos. Hermoso sería ejecutado y Casal encarcelado en la prisión sevillana de La Ranilla. Pero lo asombroso de su historia no vendría de la trayectoria política ni carcelaria, sino de la aventura de cómo un republicano confeso acabaría siendo un rey en la ciudad. Ángel Casal había nacido en Ferrol, La Coruña, en 1901, en el seno de una familia vinculada a la Armada. Allí vivió hasta los 14 años, cuando la familia se trasladó a vivir a Ribadeo, Lugo, al morir el cabeza de familia. En esta villa lucense se produciría muy poco después un encuentro providencial. Conoció a Antonio Llucià, un famoso impostor internacional, conocido allí como Tomás Portolés y apodado el Rey del Cacao. Un personaje fascinante que, entre otros avatares, se casó 5 veces con millonarias en diferentes países. Tuvo decenas de nombres y sus fechorías abarcaron desde desfalcos a atracos, o suplantar la personalidad del mismísimo Alfonso XIII, con el que tenía, por cierto, bastante parecido. Sus truculentos negocios llegaron a ser recogidos por el New York Times. Llucià se hospedó en Ribadeo y tomó a Ángel Casal, chico diligente y de buena planta, como ayudante para hacerle recados los días que residiera allí. Apenas tenía 15 años y al ver su eficacia prometió llevarla a América. Desconocemos si su madre lo aprobó o no, ya que el chico era menor de edad, pero así el estafador partió a Barcelona llevando al joven como asistente, tal y como recuerda el cronista de Ribadeo, Martín Bizorzo. Después de una temporada en Barcelona, Llucià lo dejaría abandonado a su suerte y jamás, por supuesto, llegaría a América. Y allí solo, casi adolescente, estigmatizado por las fechorías de su jefe, tuvo que trabajar muy duro en todo tipo de trabajos que encontró. Y sin más recursos que sus ganas de sobrevivir e ingenio, descubrió que tenía un don para las relaciones públicas y fue escalando puestos hasta convertirse en director de ventas de una empresa de comercio extranjero, que distribuía paraguas, abanicos y souvenirs para turistas. Con su instinto comercial, pese a gozar de un buen puesto de trabajo, consideró que Sevilla era la ciudad de las oportunidades, ya que vivía una tesitura muy dinámica por la proximidad de la Exposición Iberoamericana de 1929. Y gracias a su experiencia, fue pronto contratado como encargado del prestigioso establecimiento Casa Rubio, una tienda que comercializaba los productos de su tienda de Barcelona. Los ratos de asueto se dirigía a la Casa de Galicia de Sevilla, lugar habitual de reuniones de los gallegos de la diáspora, con sucursales en medio mundo. Allí conoció a Consuelo Arias, hija de otro gallego, un inspector de Hacienda, con la que compartió su vida y formó una familia numerosa con 6 hijos. En 1930, Casal decidía tomar la sartén por el mango y establecerse por su cuenta. Adquirió un comercio en propiedad, Abanicos Victoria, especializado también en paraguas, abanicos y souvenirs. El éxito estaba garantizado, no solo por su capacidad de gestión, sino por su privilegiada situación en la emblemática calle Sierpes, una famosa calle en el corazón de la ciudad que muy pocos saben que recibe su nombre, Sierpe, por la leyenda de una serpiente que se comía niños crudos y que un esclavo que logró matarla alcanzó su libertad. En 1932, Casal rebautizó su comercio como Creaciones Casal e incorporó un objeto que entonces no era tan imprescindible como lo es hoy: los bolsos. Apostó por todo tipo de formatos y materiales diversos,
y entre sus innovaciones estaría la difusión del plexiglas, un material estadounidense muy parecido al charol, que haría las delicias de las mujeres más glamurosas de su tiempo. Muy implicado en la vida de la ciudad, participaría de forma activa en los festejos y en la vida intelectual del momento, que le llevó inexorablemente a involucrarse en la política municipal, en el Partido Radical de Martínez Barrio y en la Unión Republicana. Y muy conocido en Sevilla fue el altar legal del ayuntamiento. Con el estallido de la sublevación, las primeras horas fueron de incertidumbre. Nadie esperaba que el alzamiento militar triunfara en la ciudad y se produjeron tiroteos en la Plaza Nueva, donde se ubicaba el edificio del ayuntamiento. Allí cuentan que se refugió un herido. Era un capitán de caballería sublevado, y una vez estabilizado su estado, sacó el arma y detuvo a toda la corporación. Se les dio la oportunidad de cambiar de bando, pero Ángel Casal se manifestó, como hemos dicho, fiel al gobierno de la República, y fue hecho cautivo en un primer momento en el propio edificio del consistorio, y desde ahí pasó a la cárcel de la Ranilla. Casal fue encarcelado en la prisión y allí le tocó compartir celda con Arthur Koestler, un personaje de extraordinario interés. Con el estallido de la Guerra Civil Española se había ido a Portugal para poder entrar en la zona sublevada. Seguía órdenes de la Internacional Comunista y se hizo pasar por periodista del London News Chronicle, diario conservador que simpatizaba con la causa franquista. Consiguió cartas de recomendación del mismísimo Gil Robles y de Nicolás Franco. Aunque se ha escrito que su misión consistía en documentar la ayuda italo-alemana a Franco en Sevilla, donde estaba en aquel momento el cuartel general rebelde, lo cierto es que Stalin estaba especialmente desconcertado por la situación de Sevilla. Le llamaban Sevilla la Roja, y a sus barrios del centro el Moscú sevillano, por la presencia de un gran contingente de obreros que, atraídos al albur de la exposición del 29, habían quedado en paro tras finalizar las obras, y se radicalizaron. Había una gran movilización anarquista y comunista, responsable de grandes desórdenes con ataques continuos a empresarios y a las principales iglesias. Pero con todo eso, Sevilla había sido ganada a los rebeldes frente a todo pronóstico. El haber consolidado la ciudad para el bando rebelde sería crucial para que Franco ganase la guerra. Y como la mejor película de espías, en el elegante y bullicioso bar del Hotel Cristina, donde estaba alojada la Legión Cóndor nazi, Koestler fue reconocido. Un antiguo colega alemán lo descubrió y denunció su militancia comunista. Era un infiltrado de los soviéticos. Lo detuvieron y fue encarcelado y condenado a muerte. Estuvo una temporada en Málaga y otra en la cárcel de la Ranilla, donde pasó una temporada con Ángel Casal. Desconocemos el alcance de sus conversaciones, que debieron ser intensas, pues los dos eran hombres locuaces. Y a su estancia en la cárcel les sacaría un buen rendimiento, pues la plasmaría en dos obras, Testamento Español y El Cero y el Infinito, que lo catapultó al éxito. Fue un bestseller en Inglaterra y se convirtió en un clásico moderno en Francia. De hecho, Koestler se haría millonario vendiendo libros y abjuraría del comunismo. Casal pasaría meses en prisión y Koestler, pese a lo grave de sus cargos, fue liberado. Y dos hechos fueron fundamentales. Por un lado, su mujer movilizó al Foreign Office en una de las primeras campañas internacionales de derechos humanos. Y por otra, el tesón del aviador sublevado Carlos Haya. Conocido como el Ángel del Santuario por su gesta con los sitiados de la Virgen de la Cabeza, el legendario piloto e inventor se volcó en la posibilidad del canje del escritor Koestler por su esposa. Y aunque Koestler ingratamente solo tuvo palabras despectivas hacia él en sus memorias, lo cierto es que sin que la justicia militar tuviera conocimiento, Haya se presentó en la cárcel, lo sacó de allí y lo llevó en su avión a Gibraltar.
Se ha escrito que fue algo milagroso, pero Ángel Casal fue puesto en libertad en 1937. No se pudieron presentar más cargos que su actividad política. Y a pesar de su estancia en prisión, nunca albergó odio a los que fueron vencedores. En fechas recientes se celebró un homenaje en el Ayuntamiento de Sevilla a los ediles represaliados del franquismo. Pero en su caso, como en muchos que no suelen contarse, su fidelidad a la República no llevó consigo ningún tipo de represión. Desarrolló su fulgurante carrera con toda libertad y, como veremos, con una máxima visibilidad y disfrute de su ciudad. Fue aficionado a los toros en la maestranza, ferviente admirador de la feria de Sevilla, el cante flamenco y un estupendo bailarín de sevillanas, aunque no olvidó las raíces de su tierra y hasta su muerte en 1893 pasó todos los veranos en Ferrol, la ciudad en la que habría nacido recién comenzado el siglo. El genio de Casal iría increciendo, ampliando su próspero negocio con la adquisición de nuevos establecimientos en la misma calle de la tienda origen de su imperio. Pero no pasó a la historia por ser un próspero comerciante. Su actividad iría acompañada de un planteamiento revolucionario de promoción empresarial. Desde 1940, él mismo diseñaba los anuncios de sus establecimientos para la prensa y radios locales. En sus spots, los productos que él vendía aparecían mediatizados con ingeniosas alusiones a la actualidad de cada momento. La reiteración continua en las ondas y cartelería de eslóganes y latiguillos comerciales empezaron a formar parte del día a día del pulso de la ciudad. Fue todo un hito revolucionario en el marketing publicitario y pronto encontró un sobrenombre con el que sería conocido y que sería el eje de su publicidad. Se autonombró el Rey de los Bolsos. Paradójico, cuando nunca juró de su republicanismo. Tal vez fue un guiño al estafador Rey del Cacao que le había lanzado a la vida comercial. Y en las rebajas hacía juegos de palabras como por ejemplo Rey Bajas, Rey Calcitrantes. A sus negocios, todos en pleno corazón comercial de la ciudad, les llamó el Palacio de los Bolsos, en la calle Jovellanos, en el año 51, el Alcázar de los Bolsos, en Sierpes, 1962, el Salón de la Piel y los Plásticos, en la calle Rioja, en el año 66, Bolsos Casal, en Tetuán, en el año 78, y la reina Victoria Eugenia, Lola Flores, Juanita Reina, Conchita Piquer, Marifé, Triana, Carmen Sevilla, o toreros como Antonio Ordóñez y Jaime Hostos, fueron algunos de sus clientes habituales. Y en la biografía del cardenal Segura, religioso de poder casi omnímodo en Andalucía, se narra que cuando le llevaban el periódico ABC por las mañanas, él comentaba: «A ver qué dice hoy Casal de los Bolsos», cuenta el periodista Antonio Burgos. El humor de Casal era muy personal, lleno de ironía burlona y pronto fue un rasgo distintivo que los sevillanos identificaron como retranca gallega. En 2004 se editaría un libro recopilatorio de toda su trayectoria, titulado 30 años de publicidad en Sevilla. Los autores, Juan Rey, Juan Rodríguez y Jorge Fernández, fuente de este artículo, tuvieron acceso a los más de 20 álbumes que guardaba su familia, reflejo de la revolución que supuso su personal estrategia comercial. Y haciendo un análisis de los anuncios que patrocinó, se observa una evolución que fue cambiando acorde a los acontecimientos españoles y mundiales. Fue un testimonio de excepción de los principales sucesos entre 1930 y 1983, época en la que se anunció con regularidad en la prensa sevillana, sobre todo en el monárquico ABC. También utilizó como soportes de su publicidad calendarios, agendas, programas de Semana Santa o participaciones de lotería. Todos los eventos festivos o políticos dejaban su impronta en los esperados anuncios de los diarios. La película Gilda, una conversación con los marcianos, la boda de Fabiola, la erupción de la televisión, el primer trasplante de corazón, el mundo taurino, la llegada a la luna, el triunfo de Maciel en Eurovisión, victorias de los equipos de fútbol locales, y en todos ellos se vislumbraba una gigantesca imaginación y un gran sentido del humor.
Parafraseando la, por ejemplo, una octavilla decía: yo canto a la mañana y no canto al ayer, canto a la clientela pues la quiero mecer, canto a las chicas que tienen que crecer, porque canto a los bolsos que tengo que vender. Si vendemos cantando, esto es saber vender. La. Bueno, Casal fue un publicista de relieve, por sus planteamientos innovadores nunca vistos hasta entonces, y que hoy poseen la dimensión añadida de ser testigo de excepción de la España de su tiempo. Los felices años 20, la brillantez de la exposición iberoamericana, la convulsa república, la sublevación del 18 de julio, la toma de ciudad por los rebeldes, los años del franquismo y el advenimiento de la democracia. Y pese a que suele afirmarse que la mayoría de los españoles en la posguerra estuvieron sometidos a un régimen de terror y humillación, el rey de los bolsos sería una demostración fehaciente de que con el fin de la guerra, muchos españoles de ambos bandos, superando diferencias, emprendieron juntos un camino sin rencores, buscando la prosperidad de su patria. Y a la muerte de Franco, Ángel Casal, admirando el desarrollo pacífico de la transición, envió al rey Juan Carlos una participación de lotería. Contenía esta dedicatoria: la rey pública no lo haría mejor, con guiños a su vida, a su pasado y a la España que estaba por venir. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.